Integridad.com. Tu vida comienza aquí. Well, we've spent a lot of time Bueno, ya hemos invertido mucho tiempo seeing the New Testament historically. analizando el Nuevo Testamento a la luz de la historia. The evidence that it is true La evidencia de que es verídico and that what we have is what was written down. y que además de todo lo que hoy tenemos escrito es lo que originalmente fue And escrito. what was written down was true. Y que aquello que fue escrito también era verídico. For much of what we looked at was called, if you remember, Porque mucho de lo que nosotros hemos estado analizando, a ver si se acuerdan, the bibliographical test. se le llama la prueba bibliográfica. That was tested, asked questions of the manuscripts and all. Eso eran las pruebas de los manuscritos y todo lo demás. Then we looked at what you would call the internal evidence test, Y luego también analizamos la prueba de la evidencia interna, about alleged discrepancies. tratando de filtrar estas supuestas discrepancias. How you have confidence in a writer unless it's proven to be inaccurate. Y cómo debemos de ejercer una confianza en el escritor o autor a menos que se compruebe que está impreciso lo que Now I dice. want to look at a third line of what's called evidential tests. Ahora vamos a ver una tercera línea de lo que le llamamos pruebas evidenciales. It's what historians would call the external evidence test. Es lo que los historiadores le llamarían la prueba de la evidencia externa. The internal evidence test within the document, is it consistent? La prueba de la evidencia interna básicamente cuestiona si es que el documento es consistente dentro de sí mismo. Now the external evidence test Pero la prueba de la evidencia externa means this. significa esto. From the document under investigation. Tomando en cuenta este documento que está bajo escrutinio e investigación. In this case, the New En Testament. este caso estamos hablando del Nuevo Testamento. Is there external evidence Hay evidencia externa that's apart from the document under investigation que está aparte de nuestro documento en investigación that confirms the accuracy of its internal que testimony? pueda confirmar la precisión de este documento? All that simply means Vaya, todo lo que eso significa es esto, sencillamente. is there evidence apart from the New Testament that confirms the accuracy of the New Testament? ¿Hay evidencia fuera del Nuevo Testamento que confirme la precisión y exactitud histórica del Nuevo Testamento? This would fall into two categories. Esto lo podemos además categorizar en dos ramificaciones. One would be literary. Una sería otra evidencia literaria. Is there literary evidence apart from the Bible ¿Hay evidencia literaria aparte de la Biblia that confirms it is true? que puede confirmar que la Biblia es The verídica? other is Yeah. archaeological evidence. Y lo otro es la evidencia arqueológica. Is there physical archaeological evidence that confirms the inner testimony of the document? ¿Hay evidencia física arqueológica que confirma el testimonio del Nuevo Testamento? In this session, I want to look at two literary pieces of evidence apart from the Bible. En esta sesión quiero considerar dos obras literarias aparte de la Biblia para este propósito de Now, confirmación. this is what is important and what I'm going to share. Ahora, esto es importante, lo que yo les voy a compartir. In both cases, I'm going to take you all the way back to the first century. En ambos casos nos vamos a transportar, a remontarnos al primer siglo, To the times of Christ. hasta los tiempos de Jesucristo. In fact, I'm going to take you back to the apostles. De hecho, vamos a remontarnos hasta donde estaban los apóstoles. And you know, for years, I never knew you could do that. Y bien, durante años yo no sabía que uno podía hacer esto. Now, you've got to focus on what I'm going to Tienen que say. enfocarse en lo que voy a decir. And when we go to the video presentation, it'll have a graphic of this. Y cuando vayamos a nuestra presentación en video, bueno, ya va a haber un gráfico de esto. In fact, when I'm sharing with you, I'm going to show you the graphic from my Y notes. por el beneficio a ustedes que están aquí conmigo a la mesa, les voy a enseñar las diminutas impresiones que tenemos aquí. The first line of evidence La primera línea de evidencia is a man with the name of Irenaeus. es un nombre, su nombre es Ireneo. Irenaeus was the bishop of Lyon, Este Ireneo era el obispo de Lyon. 180 AD. Esto es en el año 180 después de Cristo. His mentor Su mentor was Polycarp. era Policarpo. Polycarp Este Policarpo
was a disciple of the Apostle John. era un discípulo del mismo apóstol Juan. So this is the line. Entonces, Irenaeus, aquí está la línea. Ireneo, in AD 180, 180 años después de Cristo, is quoting Polycarp, his teacher, está citando a Policarpo, su maestro, who taught him about Jesus. que le enseñó acerca de Jesús, And his teacher got it directly from the Apostle John. pero su maestro Policarpo, él había recibido esto directamente del apóstol Juan. So you see how it takes it all the way back to the first century. Entonces ven cómo podemos rastrear esto remontándonos hasta el primer siglo. This is what Irenaeus wrote, Y esto es lo que Ireneo escribió, that he had learned from Polycarp, que él había aprendido de Policarpo, who got it from John. que lo recibió de Juan. He said this, Dijo así: so firm is the ground upon which these Gospels rest, tan firme es la tierra sobre la cual yacen estos evangelios, that the very heretics themselves bear witness to them. que los herejes mismos dan testimonio de ellos, And starting from these documents, y partiendo de estos documentos, meaning the Gospels, refiriéndose obviamente a los evangelios, each one of them cada uno de ellos endeavored to establish his own particular doctrine. se propuso establecer su propia doctrina particular. You say, what? What's the significance of Me van that? a decir, ajá, ¿y eso qué significa? This is what he was saying. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo. At the time of John, the Apostle John, En los tiempos del apóstol Juan, the heretics, los herejes, who did not want to believe that Jesus was the Son of God, aquellos que no querían creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, the Jews who didn't want to believe that he was the Messiah, los judíos que no querían creer que Él era el Mesías, in their arguments, en su argumentación, they couldn't question ellos no podían the cuestionar historical accuracy of the Gospels. la precisión histórica de los evangelios. They couldn't say, what? Jesus never said that. Ellos no tenían la capacidad de decir, no hombre, Jesús no dijo He never eso. did that. Él nunca hizo aquello. Irenaeus was saying that Ireneo. was so solid that Jesus did say this and do that. Y Ireneo nos está relatando el hecho que era tan sólidamente establecido que Jesús en efecto hizo y dijo tales cosas That the heretics couldn't argue with that. que según lo registran los evangelios que los herejes no podían alegar en contra de ellos. So they had to take what Jesus said, Entonces lo que les quedaba era, bueno, vamos a tomar eso que sí dijo Jesús, because it was so certain that he did say it, porque era tan cierto que en efecto lo había dicho. and then give it a different Y interpretation as a entonces heretic. tomaron los dichos de Jesús y como herejes les dieron una interpretación diferente. They couldn't say, well, Jesus never said that. Porque no tenían la capacidad de decir o de negar que Jesús había dicho aquello. They had to say, well, that's not what he meant. De lo que tenían que decir es, bueno, sí lo dijo, pero no es eso a lo que se refería. So this is apart from the Bible, Entonces, este documento tomado aparte de la Biblia going all the way back to the first century, está remontándose al primer siglo, and saying what Jesus said and did is certain. dándonos a entender que lo que Jesús hizo y dijo está claramente interpretado, o más bien reflejado en los And the question escritos. is, what did he mean by it? Pero la pregunta entonces que queda es, ajá, ¿y a qué se refería con aquello que sí dijo? That's pretty solid evidence Por tanto, lo que estamos viendo es evidencia bastante that this is sólida what Jesus said and what Jesus did. de que el Nuevo Testamento es en efecto lo que Jesús hizo y dijo. Now let me take you a step further Ahora, vamos a ir un paso más allá. to a man by the name of Eusebius, Vamos a considerar el caso de un hombre llamado Eusebio. 339 AD. Este es el 339 después de Cristo. He quotes a man by the name of Papias, Él está citando a otro nombre llamado Papias, who lived 130 AD, que él vivió 130 después de Cristo. who also was a disciple of the Apostle John. Este Papias también era discípulo del apóstol Juan. He got his teachings from John. Él recibió sus enseñanzas de Juan So mismo. it goes from 300 and some AD Entonces va desde 300 y tantos antes de Cristo, all después the de way Cristo, back to the first century. y de ahí se remonta al primer siglo. And this is what Papias taught him that John had said. Y esto es lo que Papías le enseñó que Juan había dicho. And he says this, for he marked
Dice, porque él, Marcos, paid attention to this one thing, prestó atención a esta única cosa, not to omit anything that he had heard, al no omitir nada de lo que él había escuchado, nor to include any false statement among them. ni tampoco incluir ninguna declaración falsa entre ellos. Now this is quoted in 339 AD. Ahora, esto está siendo citado en el año 339 después de Cristo. He was taught that from Papias, Se le enseñó esto por parte de Papías 130 después de who Cristo, was his teacher, que fue su maestro, who got it from his teacher John. que lo recibió de su maestro, que a su vez había sido Juan. Now what he's saying is this. Ahora, lo que está diciendo acá es esto. Remember one of the other sessions I pointed out that Mark really wasn't an eyewitness of all that he ¿Se wrote. acuerdan cómo en otra de las sesiones yo les describía que Marcos, en efecto, no fue él un testigo ocular de lo que escribió? Of the Gospel of Mark. Hablando del Evangelio de He was Marcos, the scribe for Peter, él era el escriba o el escribano de Pedro, who was the eyewitness. que era Pedro el que había sido el testigo ocular. And what he is saying here now Y lo que ahora nos está diciendo is that when Mark was the scribe for Peter, es que estando Marcos en esta condición de ser el escribano a favor de Pedro, that he paid attention to one thing, que él le prestaba atención a una cosa, not to admit anything that Peter said, al no omitir nada de lo que Pedro hubiese dicho, not to add anything to ni it, tampoco añadir nada a lo dicho. and not to include any false statements. Y en todo este proceso no incluir ninguna declaración This falsa. takes a literary evidence right back to the first century about the accuracy of the Gospel of Mark. Esto nos lleva a la evidencia literaria hasta el primer siglo acerca de la veracidad o de la precisión del Evangelio de Marcos. Totally apart from the Bible. Y esto está tomado totalmente aparte de la Biblia. That's what's called external evidence test. Y esto es lo que le podemos llamar la prueba de la evidencia externa. But the other part of the external evidence test Y recuerden, la otra ramificación de la prueba de la evidencia externa is their physical evidence, es la evidencia física. physical testimony. ¿Cuál es el testimonio físico? In other words, En otras archaeology palabras, estábamos hablando de la arqueología, that confirms the accuracy of what's recorded in the New que Testament. nos confirma la precisión de lo registrado en el Nuevo Testamento. What I want to do is next session take you into the book of Acts. Entonces, lo que vamos a hacer en esta próxima sesión, nos vamos a meter en el libro de los Hechos, A number of situations unas cuantas situaciones por ahí, where critics have said Luke was wrong when donde he wrote Acts. los críticos han dicho, no hombre, ve, Lucas se equivocó en esto que escribió. Why, these people never existed. Es que esta gente que él nombra jamás existió. This never happened. Esto nunca sucedió. And I'm going to show you Y yo les voy a how enseñar historical evidence refuted every one of them. cómo hubo evidencia histórica que refutó cada uno de estos acusadores. I can hold the New Testament in my hands, Les insisto, yo puedo tener el Nuevo Testamento en mis manos, and I can say what I have is diciendo, what was written down. lo que tengo hoy es lo que fue escrito originalmente. It has not been changed. No ha sido cambiado. And second, I can say Pero además puedo añadir esto. what was written down was true. Lo que fue escrito es verídico. Jesus said this, Jesús dijo esto and Jesus did y this. Jesús hizo esto. Now, in the next session, we're going to look at archaeology and the book of Acts and Luke. Entonces, en nuestra próxima sesión vamos a considerar el libro de los Hechos y Lucas como autor del tal.